Bueno, NetLogo es un entorno programable de modelación para simular fenómenos naturales y sociales que especialmente eh, pues son adecuados para modelar sistemas complejos que son desarrollados a través del tiempo. Cuando se hace uso de esta herramienta se puede dar instrucciones a cientos y miles de agentes que operan de manera independiente y pues en paralelo. Esto hace que sea posible explorar la relación entre el nivel micro de comportamiento de los individuos y los patrones a nivel macro que emergen de la interacción de muchos individuos. Esta herramienta es especialmente adecuada para modelar sistemas complejos que se desarrollan en el tiempo. De esta manera podemos intentar reproducir una realidad artificial para analizar el comportamiento de las situaciones que estamos trabajando. También pues es adecuado para modelar centenares o miles de individuos como por ejemplo personas, pueden ser insectos, organizaciones, bacterias, nodos de grafo, etcétera, que interactúan entre sí y con un solo entorno. Generalmente esos modelos tienen individuos que se denominan agentes. Estos son los encargados en simular las situaciones que deseamos estudiar y esto va ligado a las necesidades que, pues, que necesitemos estudiar, pues valga la redundancia. Es decir, nosotros configuramos la realidad artificial de tal manera que se acerque lo más posible al caso de estudio. Bueno, NetLogo ofrece un ambiente de programación fácil e intuitivo que se usa para crear y probar nuevos modelos. Además de eso ofrece ventajas como permitir abrir y experimentar simulaciones, que básicamente es la idea principal de la herramienta. Viene con una gran biblioteca de simulaciones en ciencias naturales y sociales que pueden ser usadas y modificadas, lo cual es una ayuda muy útil para cuando se empieza a trabajar en el programa, ya que nos muestra ejemplos básicos los cuales podemos partir de allí y acoplar nuestras necesidades o modificarlos, pues que puede llegar a ser una ventaja muy buena. Otra ventaja sería que los modelos se construyen usando un lenguaje muy simple y además posee una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar, lo cual resulta muy útil ya que la implementación de gráficos facilita el entendimiento del resultado o la ejecución de los experimentos. Si bien el lenguaje del logo puede llegar a ser fácil de aprender, esto no limita los modelos que pueden ser creados en el programa. Esos tienen como orientación principal modelar sistemas compuestos por individuos que interaccionan entre sí y con el medio, basándose en modelación por agentes. Una de las características de estos agentes es que un agente es un individuo sintético, autónomo y dotado de reglas. Los agentes se interaccionan entre sí y con el medio ambiente y pues a su vez obedecen un conjunto de reglas que son las que se requieren que se obedezcan según el modelo que estemos siguiendo. Los agentes son flexibles y tienen una capacidad de aprender y adaptar su comportamiento basándose en la experiencia. Bueno, en esta parte de predicciones, pues podríamos, bueno, más bien después de ver un poco lo que es el logo y lo que este nos ofrece, veamos ahora el papel que juegan las predicciones en los modelos que se plantean en distintos contextos eh, y cómo esta hace que iba a decir yo acá. Oh, ya. Bueno, vamos a ver las aplicaciones de los agentes pues mediante un ejemplo para entender mejor el comportamiento de este en una simulación. Y el ejemplo es este. En una sociedad artificial hay cierto número de personas simuladas que le podríamos llamar agentes compradores. Cada una de ellas tiene unos objetivos o unos deseos a cumplir en forma de su propia lista de compras. En un mundo hay también cierto número de tiendas, que lo llamaremos agentes tiendas, cada una de las cuales vende un producto que puede ser adquirido por los compradores. Un agente comprador tiene la capacidad de moverse en el área comercial que podría ser llamado el entorno, pasar por las tiendas que venden los productos y comprar lo que se indica en su lista de compras. Cuando todos los agentes han conseguido su objetivo, es decir, comprar todos los productos de su lista de compras, se consideran satisfechos y la simulación concluye.
Bueno, después de ver un poco lo que es NetLogo y lo que este nos ofrece, veamos ahora qué papel juegan las predicciones en los modelos que se plantean en distintos contextos y cómo esta hace que el experimento que se ejecuta pueda tener rumbos diferentes. Una de las maneras en las que se puede modelar es partiendo de las observaciones que se tengan. Estas pues claramente dependen de la percepción de quien esté haciendo el modelo. A su vez se parte de una suposición, una teoría de donde se apoya el modelo de lo que se está estudiando. Además, se hacen unas predicciones del modelo donde se especula el comportamiento de este y posiblemente cómo concluya. Y finalmente se hace una experimentación o la ejecución del modelo mediante la simulación para ver así el resultado que este finalmente arroja. En ocasiones la simulación puede ayudar a predecir qué pasará en una situación de la realidad a partir de la ejecución del modelo, es decir, contribuye a anticiparse a lo que posiblemente pase. Claramente estas predicciones son basadas en datos iniciales a partir pues, de un conjunto de información verídica para que el resultado de la predicción sea pues, lo más cercano a la realidad posible. Hay que tener en cuenta que los términos explicar y predecir no son los mismos, ya que es posible explicar algún fenómeno sin predecirlo adecuadamente y pues de manera opuesta se podrían predecir un fenómeno de manera correcta pero sin explicar nada de lo que sucede. Por ejemplo, las predicciones del tiempo atmosférico pueden ser altamente precisas, sin embargo, estas no explican por qué razón ocurre lo que ocurre. Bueno, finalmente entre las aplicaciones de la predicción a través de la simulación por agentes están las aplicaciones a la industria, las ciencias exactas y aplicadas, otros como la aviación, los estudios de mercado. Estos estudios de mercado pueden estudiar la viabilidad de algún producto que se desee lanzar partiendo de información que conlleve a arrojar una conclusión precisa. Y así hay muchas aplicaciones en diferentes campos que pues a la final buscan ahorrarse posibles pérdidas económicas, materiales, humanas, pues dependiendo del campo de acción donde se esté trabajando o de lo que se esté investigando. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Mora y en este momento voy a hacer una breve introducción a lo que es el modelador de dinámica de sistemas. ¿Qué es el modelador de dinámica de sistemas de NetLogo? Es un tipo de modelado en el que se intenta comprender cómo se relacionan las cosas entre sí. Es un poco diferente del enfoque basado en agentes que usamos normalmente pues en los modelos de NetLogo. Con el enfoque basado en agentes que usualmente pues, tenemos en NetLogo, podemos pues, programar el comportamiento de los agentes individualmente y observar lo que emerge de su interacción. En un modelo de predicción de ovejas de lobo, por ejemplo, pues uno puede proporcionar las reglas sobre cómo los lobos, las ovejas y el pasto interactúan entre sí. Cuando se ejecuta pues, la simulación, se observa ese comportamiento en un... eh, perdón, se observa pues ese comportamiento pues sobre las poblaciones, cómo cambian por ejemplo la cantidad de lobos, cómo cambian las ovejas, ¿cierto? En el tiempo. Con este modelador de dinámicas de sistemas no se programa el comportamiento de agentes individuales, sino que en su lugar se programa cómo las poblaciones de agentes se comportan como un todo. Por ejemplo, al usar pues este modelador para el número de lobos, para ver cómo aumenta y disminuye el número de lobos y viceversa. Tenemos pues cuatro partes importantes que son los cuatro tipos de elementos que interactúan todo el tiempo en NetLogo. Estos son pues el nivel, las variables, los flujos y los enlaces. Un nivel o pues un stock es una colección de cosas, es un agregado eh, que pues sirve para representar, puede representar por ejemplo la población de lobos o de ovejas, puede representar el agua de un lago, el número de aparatos en una fábrica. Y estos stocks son pues
como las variables globales que tiene el programa. Luego tenemos aquí lo que es una variable que es un valor usado en el diagrama. Puede ser pues, una ecuación que depende de otras variables o puede ser un número constante. Luego tenemos lo que es un flujo. El flujo trae cosas dentro o fuera del nivel. Entra o saca del nivel y pues parece un tubo con un grifo. Si se dan cuenta acá en esta parte, esto pareciera que tuviera como una llavecita, porque el grifo controla la cantidad de material que pasa a través de él. Estos flujos pues justamente traen como un controlador ahí para ello. Y por último tenemos el enlace, que pues hace que un valor de una parte del diagrama esté disponible para otra. Un enlace transmite un número desde una variable o un stock a un stock o un flujo. Entonces, pues como se pueden dar cuenta aquí, estos enlaces transportan pues estas variables. En este modelador de dinámica de sistemas también pues se determina el valor de sus acciones, cómo el valor de estas acciones cambia en el tiempo, pues estimándolos una y otra vez. La estimación no siempre es perfecta, pero pues se puede afectar la precisión con lo que es este dt, que es como la velocidad a la que va interactuando. Entonces a medida que se hace más pequeño ese dt, es más, el modelo es como que tiene más estimaciones, más frecuencia, y hace que sea más preciso, pero pues también eso hace que sea mucho más lento. Entonces pues, se demora mucho más en llegar el uno pues hasta el final. Bueno, muchas gracias por la atención y pues los dejo con mi compañero. Bueno, para finalizar, mi nombre es José García y les voy a explicar un ejemplo simple en el que escogimos una población de lobos al cual le asignamos un valor inicial. También podemos ver el flujo de nuevos lobos y los lobos que mueren. Estos están conectados directamente ya que son los flujos que van a interactuar con el nivel, y a su vez podemos ver las variables límite, número de nacimientos y muertes. El límite nos va a acotar el valor máximo al que va a atender la población. El número de nacimientos con una variable A nos va a establecer los lobos que nacen en relación a la población actual. Esta variable se va a ver interactuada ya en la consola con este porcentaje de natalidad. Las muertes también se relacionan con el número de la población y con el porcentaje de mortalidad aleatorio que definimos en el código. En esta parte definimos una variable b de muertes con un número aleatorio entre 1 y 2 y le sumamos un 1, y eso nos definiría acá en la interacción el porcentaje de mortalidad en el sistema. En nuestro ejemplo utilizamos un botón de inicio y uno de ejecución continua. En esta parte de la edición podemos darle continuamente para que se pueda apreciar de una mejor forma la variación de los valores en la gráfica. También usamos 3 monitores, uno para el número de lobos, para el número de lobos que nacen, el número de lobos que mueren y la población total en ese instante de tiempo. Y justo bajo los botones de inicio y ejecución tenemos un deslizable para establecer el porcentaje de natalidad en el modelo.
Entonces, por ejemplo, podremos establecer un porcentaje de natalidad de 0.4. Entonces, si le damos inicio, nos bota los valores iniciales de 6 recién nacidos, 0 muertes, 30 lobos. Y le damos ejecutar. Entonces podemos ver el comportamiento de la gráfica, el cual va creciendo lentamente. Y si volvemos a iniciar, disminuimos la natalidad a 0.1, podemos notar otro comportamiento, que la gráfica va a decaer constantemente hasta llegar a un punto en el que los lobos van a bajar a 0 y ya no van a haber muertes ni nacimientos. Pero si el porcentaje de natalidad es alto, podemos ver cómo la gráfica crece rápidamente, y acá se aplicaría la variable limitante que pusimos, que no permitiría que la población pase de cierto punto. El programa tiene una biblioteca de modelos en el cual podemos abrir uno similar, pero este es una relación de el número en una depredación entre lobos y ovejas, en la cual interactúan diferentes factores como son la reproducción de las ovejas, de los lobos, la alimentación de ambos, y también podemos variar otras cositas, o sea, nos dan deslizables que nos permiten variar el número inicial de cada una de las especies, el crecimiento del césped, cositas por el estilo. Entonces podemos darle un inicio. Entonces podemos ver una imagen en la que se representan los lobos y las ovejas, y al ponerlos a andar podemos ver el comportamiento de la gráfica de ambos, en la cual la naranja son las ovejas y la negra son los lobos. Entonces en este punto vemos que se acabaron los lobos y las ovejas crecieron desproporcionalmente, ya que este ejemplo no tiene un límite, que faltó quizás un límite para darle mayor realismo. Entonces si volvemos a empezar y por ejemplo damos una tasa de reproducción mayor a los lobos, podemos ver, en la gráfica también podemos ver que cuando el número de ovejas decae demasiado, el número de lobos también decae y se extinguen, lo cual hace que las ovejas se reproduzcan demasiado. Pero por ejemplo, si subimos el número de lobos, podemos ver que rápidamente depredan a las ovejas, igualmente se extinguen, y en este ejemplo era al que quería llegar, en el que el número de lobos acaba rápidamente con el número de ovejas, sin dejar una sola, lo cual hace que ellos se queden sin alimentación y el número de ellos empiece a decaer rápidamente hasta el punto en el que ambas especies se mueren en su totalidad. La importancia de este tipo de modelos yace en la predicción de el comportamiento de los agentes con su entorno. Entonces, por ejemplo, acá pudimos ver que según la tasa de reproducción, según el número inicial, según varios factores, en este tipo de modelos podemos ver cuáles pueden ser los resultados dependiendo a la variación de estos factores, lo cual nos podría llevar a decir, por ejemplo, en estos casos, que las ovejas y los lobos se van a extinguir en su totalidad, que solo se van a extinguir las ovejas o solo van a extinguir los lobos. La importancia de este tipo de modelos de predicción yace en
en poder simular situaciones que son muy complicadas de llevar a la vida real y estarlas observando, dado que acá podemos realizar las repeticiones que queramos, variando las cantidades que queramos, sin necesidad de recurrir a un gasto real. Entonces, esta es la importancia de las predicciones con las que trabaja el programa de NetLogo.